Mateo, capítulo 25, el versículo 39, verso 40, dice, aquí está hablando que vino el Señor hizo un juicio, ¿verdad? Ya lo estuvimos viendo, y a unos los echó al infierno y a otros los echó los dio a entregar la vida eterna. Versículo 40 dice, respondiendo, el rey les dijo, de cierto digo, que cuando lo hiciste a uno de estos, mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Es decir, las obras que el hombre hace por la fe. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego, ¿qué más dice? Eterno. Eso dice que el fuego es eterno. Hay quienes han dicho, bueno, el fuego es eterno, pero cuando la gente va al infierno son aniquilados inmediatamente. Y después el fuego sí. Pero sería necesario decir entonces que, ¿por qué no dice vayan al fuego o no? ¿Por qué te dicen vayan al fuego eterno? Preparado para el diablo y sus ángeles. Esto corrobora lo que estábamos diciendo nosotros. ¿Ya? Que es un lugar donde van los demonios, donde van los ángeles caídos y donde van los personas que no creen en el infierno, los pecadores que no se arrepintieron. Versículo 42, después sigue diciendo porque tu hambre y te devolveré, etc. Y está hablando de los buenos, ya está hablando de los que ganaron la salvación. Entonces, el versículo 45 dice, entonces le respondió diciendo a las personas que entraron en la vida eterna, le respondió diciendo, os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Versículo 46 dice, e irán estos al castigo, ¿qué dice? Eterno. O sea, no solamente el fuego es eterno, sino que el castigo es eterno. Podría yo decir, pero que estoy estudiando muchas las escrituras ahora, hay un tremendo escritor de la palabra de Dios, que yo hasta el día que escuché que él negó esta doctrina ya no lo voy a seguir nunca más diciendo que lo lean, pero tiene muchas cosas buenas de la Biblia. Pero llegó un momento que dijo, no, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo asistir el infierno? ¿Cómo hacer el castigo tan grande? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, por eso que el Señor Jesucristo en sus parábolas nos enseña acerca del carácter de Dios. Eso fue lo que vimos nosotros en la parábola de la fiesta de bodas. El Señor invitó a la boda, no fueron, destruyó. No fueron de nuevo, dice que mató y destruyó, y dijo, los invitados no son dignos. Y después nuevamente, la tercera vez dicen, cuando le encargó a la iglesia, vayan a los caminos, a la simplicidad de los caminos, y inviten a la boda, y a llenar la boda, está enseñándonos cuando entró la boda que vino que no tenía vestido de boda. Y dijo, échenlo al fuego, al fuego, o sea, échenlo a las tinieblas del fuego. Sáquenlo. Y eso muestra el carácter de Dios. ¿Ya? Las palabras nos ilustran que Dios no es solamente un pan de azúcar, sino que es una personalidad completa. Por eso que Él dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y dice también, pero por ninguna forma daré por inocente al culpable. Ese es el carácter entero de Dios. Pero creo que enfatizamos nosotros mismos predicando el Evangelio, que Dios es amor y que el amor de Dios no. Eso no es la personalidad completa de Dios. Y en la persona de Dios está en su mente el infierno eterno. Por eso que dice, irán estos al castigo eterno. El castigo no será por una semana ni por dos. El castigo es eterno. Porque el ofendido es eterno. Y dice, y los justos a la vida eterna. Dice lo mismo. Ahora, si el castigo no es eterno, entonces no hay vida eterna. ¿Por qué los que niegan
la doctrina del infierno, dicen, claro, los creyentes tendrán eterna vida delante de Dios, pero los que no son creyentes van a ser destruidos para que no existan más. ¿Por qué dicen así? Bueno, sin embargo, la misma palabra eterno, el Señor lo usa para los dos, ¿ya? De manera que habría un problema muy grande si el infierno no fuera eterno. Tampoco la vida sería eterna. Entonces lo dijo, y estos, dice, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, el castigo es eterno y la vida es eterna. ¿Ya? ¿Se fijan que no estamos forzando las escrituras? ¿Se fijan que no estamos tratando de interpretar nada, sino que escuchar atentamente lo que dice la palabra de Dios ante una doctrina tan importante? Yo creo que esta es la doctrina ya más negada en el día de hoy. Y es por esta razón que las personas son muy indiferentes al Evangelio. ¿Para qué se van a convertir a Cristo si ya todo se acaba? Comamos y bebamos, dirán, que es la filosofía antigua, que mañana moriremos. Y todo lo malo que dice, yo nunca lo voy a pagar, yo me voy a morir. Con otras palabras, decir, sí, me voy a hacer el tonto de todo lo que vamos a vivir. Y eso no va con el carácter, y no va con la persona de Dios. Acuérdense que Dios, hemos aprendido que es un Dios trascendente. Es decir, traspasa los tiempos y la eternidad, porque Él es eterno. Y toda relación con Dios es eterna. Ya sea contra Dios, condenación eterna, y ya sea dando frutos para Dios, vida eterna. ¿Por qué las cosas son eternas? Porque Dios es eterno. Porque Él es santo, santo, santo. Y la mejor traducción para santo, santo, santo es que Él es trascendente. Todo lo que se hace en su presencia tiene repercusiones. Por eso que la Biblia dice que no hay nada oculto delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bien, vamos a ver un poquito más en el capítulo 14 de Apocalipsis y vamos a investigar un poquito más acerca de este lugar. Ya hemos visto que es un lugar eterno y es un lugar de castigo. Capítulo 14 de Apocalipsis, verso 9, dice: el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adorara a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, el versículo dice, él también beberá del vino de la ira de Dios. Aquí habla de forma figurativa, que es como un vino de la ira de Dios que no va a beber, ¿ya? Que ha sido vaciado puro en su cáliz, en el cáliz de su ira, y dice que una palabra que no tenemos que forzarla, que sale espontáneo, dice, y será que atormentado. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, ¿ya? Es una doctrina demasiado clara, y si alguno dice que no cree en el infierno, al menos no diga que cree en Jesucristo, ni diga que cree en la Biblia, y mucho menos diga que la Biblia es inspirada por Dios. Pero si yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, y si yo digo que creo en Jesucristo, también tengo que creer que hay un lugar de tormento. Entonces dicen, pero el infierno es un lugar para asustar a la gente. Yo no sé qué responder a eso, porque yo me asusté cuando lo supe. Pero cuando yo me asusté, el Señor me dijo, pero no te preocupes, porque yo envié a mi hijo a padecer el infierno por ti en la cruz, para que tú puedas ser rescatado del infierno. Dios probablemente quiere que las personas, al conocer la doctrina del infierno, sepan que son pecadores y que merecen ese lugar. Pero podríamos decir que el infierno es el marco del cuadro donde se presenta el amor
infinito de Dios y el amor infinito de Dios, vio cuán grande es el castigo al ser humano, que no escatimó en Dios hacerse hombre para venir a morir en una cruz y sufrir las agonías eternas del infierno, porque solo Él puede sufrir las agonías eternas del infierno, porque Él es eterno. Cristo es eterno. Y Él sufrió las agonías eternas del infierno que sufrirán todos los pecadores. Entonces yo no sé hasta qué punto podríamos decir que el infierno es para asustar. Yo diría que no. Yo diría que mostrar el infierno es para consolar. Que no es necesario que los seres humanos vayan a ese lugar. Porque Cristo fue a ese lugar literalmente cuando estuvo en la cruz. Cuando Dios lo desamparó. Y cuando Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros. Si no hay infierno, entonces tampoco hay pecado. Entonces es una de las doctrinas más destructivas. Por eso que el Señor ocupó esta parábola exclusivamente para hablar acerca de este lugar. La parábola de la red. ¿Ya? Leo de nuevo. En el cáliz de su ira dice, y serán atormentados con fuego y azufre, dice, delante de los santos ángeles y del Cordero. Vamos a profundizar un poquito más en este tormento, al menos hasta donde la Biblia nos da luz, y el versículo 11 dice lo siguiente: y el humo de su tormento, el tormento es personal, suyo de cada uno, el humo de su tormento, dice, sube por 7 días hasta que sean bien, no dice así, dice, subirá por los siglos de los siglos y no tendrán reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y su imagen. Alguien me dirá, pero entonces yo no voy a decir porque yo no voy a la bestia. Bueno, es que este lugar está denominado el lago del fuego no solamente para ellos. Vimos que ellos son un ejemplo. Pero el lugar está determinado, dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice la Biblia? Fue echado donde? En el lago de fuego y azufre. Yo quisiera, ya que está un poquito tiempo en la doctrina tan importante y tan poco predicada, quisiera invitarlos a leer Marcos, capítulo 9, para que de la palabra del Señor saquemos una exhortación. El Señor nos está enseñando aquí en el capítulo 9 la doctrina profunda del infierno, como nosotros tratamos de investigar un poquito. Sino que aquí está exhortando. Y dice así, versículo 43. Si tu mano te fue la ocasión de caer, aquí está hablando del mandamiento que dice no matarás. El capítulo 5 de Mateo le dice no matarás. Yo digo no matarás. Cualquiera que se enoje es culpable del juicio y cualquiera que le diga algo a su hermano será culpable consigo, dice, y cualquiera que le diga una palabra sumamente maldiciente a otra persona, dice, esa persona que será al infierno, será culpable del infierno al fuego. Entonces el Señor dice, tengan cuidado con los mandamientos, ¿no? Aquellos que se enojan le está hablando aquí. Y le dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida eterna que teniendo 2 manos en el infierno de fuego. Dice, ahora esto lo dice el Señor, dice que no puede ser apagado. O sea, no hay argumento, vamos a arreglarlo de alguna manera, podemos hacerlo. Es que el Señor dice, es que no se puede. No se puede cambiar la doctrina del infierno, no se puede cambiar el infierno. Por eso que Dios habla con tanto amor a la humanidad para que no haya este lugar. Dice que no puede ser apagado, versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. No vamos a tratar de analizar esto que dice aquí, pero al menos quedémonos con la exhortación. Imagínense los vocablos del Señor, donde el gusano de ellos no muere de los condenados. Y dice, y el fuego dice,
nunca se apagará. No puede ser apagado, nunca se apagará. Versículo 45 dice, si tu pie te fuere ocasión de caer, ya fíjense ya, él lo dijo una vez, pero ¿por qué lo repito por segunda vez? Dice, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno de fuego. O sea, habla una vez y habla por segunda vez. ¿Por qué no repite? ¿Por qué sigue soltando? El Señor no está bueno con una. Y aquí está hablando de otro tipo de pecado. Dice, al fuego dice que no. Entonces, algo que repite el Señor en su enseñanza, dice que no puede ser apagado y lo dice de nuevo. Dice en el fuego que no puede ser apagado. Y después otra cosa que insiste el Señor dice, donde el gusano de ellos no muere. ¿Por qué lo repite 2 veces? ¿Por qué un ejemplo tan desagradable lo vuelve a repetir al oído? Bueno, porque Él es el maestro de los maestros. Él es el exhortador de los exhortadores. Y dice por segunda vez, a los mismos oyentes no vayan ahí. Por lo terrible que es. Donde el fuego, dice, y el fuego nunca se apaga. Versículo 47. Uf, está bueno, Señor, con esta que nos diste. Pero te dice, espérate un poquito. Ese 47. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, y ahí está hablando que cualquiera que con su ojo codicia a la mujer de su prójimo, dice que cometió adulterio, y los adúlteros no están en los cielos. Entonces él sigue hablando, porque es algo tan terrible. Imagínense, ya ha hablado 2 veces que no se apaga el fuego, que 2 veces que no se puede apagar, que el gusano nunca muere, y la tercera le dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, dice, sácalo de ti. Y sigue enseñando acerca del infierno. Dice, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios, que con un ojo que teniendo 2 ojos ser echados al infierno. Porque el gusano de ellos no muere, pero Señor, ya lo dijiste 2 veces, porque dice por tercera vez, me quería asustar, Señor. No te dice, Señor, yo no quiero que tú vayas allá. Yo quiero que tú reconozcas la realidad del infierno. Yo, el maestro de los maestros, te lo estoy enseñando. Que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Por último, como el tiempo se nos ha acabado, les invito a que ustedes en su casa se estudien esta doctrina y que la divulguen bíblicamente, porque este mundo necesita saber que es verdad el infierno y la condenación eterna. Vamos a terminar con Apocalipsis en el capítulo 21. Bueno, en la última parte del versículo 6 está haciendo una invitación. Ya dice, y me dijo, versículo 6, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el Dios eterno, dice el principio y el fin, y dice, y el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Aquí él comienza ofreciendo salvación. Esta es la forma del Señor. Él comienza ofreciendo salvación gratuita. Esto lo hizo todo. Yo le voy a dar gratuitamente la fuente de agua de vida. Versículo 7 dice, y el que venciere, es decir, el que reconoce su pecado, el que le pida perdón a Dios y reciba la sangre de Cristo para ser lavado y perdonado, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Atención, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, aquí comienza la lista con 2 tipos de personas. ¿Quiénes son los cobardes? Los que ni siquiera se atreven a pensar que el infierno es real. No, mejor yo voy a tapar el sol, no puede existir el infierno. Los cobardes. Los que piensan, ¿qué me dirá la gente si yo acepto a Cristo? Los que dicen, ay, voy a sufrir persecución por causa de Cristo. Entonces dice, cuidado. Los cobardes, ni los incrédulos,
yo voy a decir que, sí, yo no creo eso, pero cuando tú llegues a la realidad, al lago de fuego, tú vas a seguir diciendo que no crees, pero vas a estar ahí. Pero los cobardes incrédulos, dice, los homicidas y los fornicarios, dice, los hechiceros y los hechiceros, los ladrones y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Y si hablamos del lago de fuego, estamos estudiando que donde se le ha echado Satanás y se le han echado la bestia, el falso profeta, se le han echado también en el lago de fuego los que recibieron la marca de bestia, y además todos aquellos que no recibieron la bestia, ¿ya? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, quisiera avanzar un poquito con las parábolas, solamente quise mencionar lo más coyuntural de la parábola de la red, pero tiene que ver con una de las más importantes doctrinas bíblicas de los últimos tiempos. Yo les desafío a ustedes que salgan afuera a hacer una encuesta, pregunten a los religiosos si el infierno existe, pregunten a la gente común de la calle si el infierno existe, y le van a decir la mayoría que no. Y eso es uno de los síntomas, pero la Biblia dice que al fin de los tiempos, cuando usted esté ardiendo, cuando no haya ningún temor de Dios, entonces dice que Dios enviará a sus ángeles y tomarán incluso dentro de lo que se llama el reino de los cielos, así como la cizaña que vimos, tomará a esas personas y los echará al lago, al horno de fuego. Bien, que el Señor bendiga su palabra, de mediante si queremos algunos domingos después con la palabra.